Regresamos a Sin Filtro SF Narco Gobierno. Vamos al sondeo que hemos lanzado en redes sociales. Preguntamos, ¿la acusación a estos exfuncionarios por SF Narco Gobierno alcanzará a otros nombres? Bueno, un 73% está seguro que habrán más implicados en el futuro. Un 24% cree que faltan medidas y un 3% que no, que simplemente serán los implicados en este momento Roxana Valdetti y el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla. Bueno, y el proceso de extradición, o digamos esta acusación presentada en las Cortes en Estados Unidos, arranca un proceso que comienza en el Departamento de Justicia en la Unión Americana, llegará a Cancillería esta solicitud y allí nos explican quienes conocen de estos casos en el organismo judicial qué es lo que va a suceder. Escuchemos. El Ministerio en su momento traslada la documentación y el expediente al Ministerio Público para que éste igualmente presente el requerimiento de extradición ante el organismo judicial. En su momento, ya cuando el Ministerio Público reciba ese requerimiento, en consecuencia, el organismo judicial recibe ese requerimiento del Ministerio Público, en consecuencia ahí ya se genera la atención del mismo. Nosotros recibimos, calificamos cuáles son las solicitud, la condición y lo comparamos precisamente con el tratado según la nación que haga el requerimiento y si se cumplen los requisitos básicos de que señalan los tratados, pues cumplimos con las solicitudes que se están haciendo. Las declaraciones del vocero del organismo judicial y también de los encargados que pueden conocer este proceso más adelante. María Alejandra, tú mencionabas en el primer bloque que hay que resolver primero los casos actuales, pero allí la defensa muchas veces ha presentado acciones que retrasan el tema. Por ejemplo, en el caso de la línea, ya vemos que vamos a pasos forzados. ¿Qué va a pasar entonces con esos procesos? Creo que primero que nada tenemos que tomar en consideración un aspecto adicional. Estas personas, tanto Mauricio López Bonilla como Roxana Valdetti, no solo están enfrentando varios casos o se les están imputando varios delitos en el sistema judicial guatemalteco, sino que también en muchos de estos casos se hacen acompañar de más implicados. Entonces eso nos podría poner en perspectiva de que podría retrasarse aún más el proceso de extradición. Como bien relataban las personas del organismo judicial, todo esto es un proceso y deben respetarse estrictamente las fases. Cancillería, cuando reciba la solicitud de extradición, deberá trasladarla al Ministerio Público y el Ministerio Público la asignará a un juzgado o a un tribunal que pueda resolver acerca de la procedencia de la solicitud de extradición que se hace. Una vez resuelto esto, ya se iniciaría, digamos, todo el trámite de cómo, temas logísticos. Primero que nada, se le debe notificar al implicado en una audiencia, al juez que esté llevando el caso, los motivos por los cuales se solicita la extradición, se le debe dar el expediente completo, que era de lo que ya hablaba Estuardo, es este expediente en donde está la recopilación de todas las pruebas que se tienen para comprobar o por qué se presume que se cometió ese delito o se participó en dicho delito también. Pero todo esto no va a lograr avanzar, digamos, una vez notificados ellos, pasaríamos ya a ver temas de cómo Cancillería va a hacerse cargo de enviarlos a los Estados Unidos. Esto no ocurre en este caso. Tienen que resolverse primero los casos penales que ambos tienen en Guatemala y eso podría retardar mucho más el proceso. Como usted decía muy bien, Ben, estos procesos han tardado mucho. Por ejemplo, ¿hace cuánto se presentó el caso de la línea? 16 de abril de 2015. En el caso de la línea hay incluso otros acusados y señalados que han pedido que se les separe porque hay ciertos equipos de la defensa legal de algunos implicados que están retrasando el proceso, mientras hay otros que quieren acelerar el mismo. O sea, hay un encontronazo. De Otto Pérez Molina. Podríamos, para ponerle nombres y apellido, en la fase intermedia, en la audiencia de fase intermedia que se está llevando para el caso de la línea, los abogados de Otto Pérez Molina, haciendo uso de todos los recursos legales a su disposición, han tratado de bloquear este proceso. Y esto no solo implica que Otto Pérez Molina va a pasar más días en prisión, o sea, todas las personas que están en el maletín del caso La Línea no han podido ser juzgadas por este tipo de estrategias que lo que pretenden en última instancia es
pues prácticamente bloquear la justicia. ¿Cómo agilizar esos procesos o vamos a seguir en estos pasos? Bueno, que es perfectamente legal. Sí, totalmente. Entonces, amparos, todos los llegar al procesos momento de extradición, ¿cuándo? Pero hay una declaración del expresidente Otto Pérez Molina cuando él dice, casi al estilo Rabé, ¿verdad? Mejor háganlo, apúrese, mejor lléveme preso. Si quiere, de una vez me ponen las esposas y me sacan de aquí preso. Como cuando Rabé dijo, bueno, lléveme de una vez y puso las manos así. Ajá, y ponía las manos. Porque yo en este momento, en fase intermedia, ojo que fase intermedia regresó otra vez a, como decimos vulgarmente, regresó otra vez a cuadro 1, pues. Parece juego de Monopoly. Parece juego de Monopoly. Se avanza a 4 y regresan 6. Y entonces empieza otra vez todo el proceso. Al final es denegado la queja que tenía la defensa de Otto Pérez Molina. Pero eso, vamos a ver, eso retrasa no solo a Otto Pérez Molina, eso retrasa todo el caso. Y por eso la razón que algunos pidan que se separen. Que se separen. Y ojo que hay 19 que también ya entraron en ese proceso de, ¿cómo se le llama? Informantes o aquí en Guatemala, colaboradores eficaces, pero que también dan más información. Ahora, aquí hay cuestiones, por ejemplo, Roxana Valdetti tiene el caso de Agüita Mágica. En ese caso no está Otto Pérez Molina. En ese caso no está López Bonilla. Solo para darles un ejemplo, que también cada quien tiene sus propios casos, aquí ¿verdad? hay un Las mensaje, radiopatrullas sí las tiene hay un mensaje Bonilla. en redes sociales para Stuart donde dice, ¿por qué el gobierno, la administración del Partido Patriota fue un narcogobierno? ¿Cuál es la diferencia a los casos de corrupción, a los casos de compras sobrevaloradas, al tema del caso del lago de Amatitlán? ¿Por qué esto fue una administración, un narcogobierno? El narcogobierno se conoce, sobre todo es un término aplicado en América Latina, ¿verdad? Por el control que tienen el crimen organizado alrededor de la producción, el comercio, distribución y exportación de drogas sobre quienes dirigen el Estado. ¿Ya? Amparados bajo aquellos que en ese momento dirigían el Estado. Es un proceso de intercambio. Estos que tienen el poder, el Partido Patriota en este caso, y aquí estoy diciendo Partido Patriota, no estoy diciendo Roxana y Otto Pérez, según el indictment, muy interesante, siempre enfatiza que hay otros, que hay otros, que hay otros. Y el Partido Patriota tampoco, ellos dos no estuvieron solos en el poder, no operaron en un vacío, tenían muchísima gente ahí. Y si no, Juan Carlos es uno de los grandes que ha soltado mucha de la información. Pero una vez intercambian, ¿verdad? Imagínense el ministro de Gobernación. El encargado de seguridad. El encargado de la seguridad. El que tiene que combatir el narcotráfico. El que tiene la información de dónde va a haber puestos, de dónde va a haber requisas, de dónde va a haber, a dónde van a ir, si van a ir no sé, a Huité a jalar narcos, o van a ir a Morales y Zabal, o van a ir a Huehuetenango, a las Huistas y todo, que lo tiene. Ese es el narcoestado. Que tiene, digamos, cuando él es un acuerdo entre esta organización criminal con narcotraficantes para hacer su trabajo en paz y estos para gobernar. ¿Cuándo se vuelve narcoestado? Cuando estos que gobiernan empiezan a tomar también control del negocio. Cuando ellos dicen, ese negocio está bueno, entonces empiezan a tumbar. Recordemos las cifras de las, digamos, capturas o de la detención de narcotraficantes en ese momento. Era impresionante. Y aquí hay que recordar una playera que siempre usaba en la última etapa de su vida, Byron Lima. Y cuando iba a tribunales, si recuerdan esa playera donde decían narcotumbadores y decía narcogobierno, está saliendo en internet. Le hizo un señalamiento directo en ese momento al ministro de Gobernación. Y lo encaró así, frente a frente. Ahora, cuando se tiene la capacidad desde el Estado de amparar actividades ilícitas como el narcotráfico, ¿crees, María Alejandra, que era una cuestión que solo conocían 2 personas? No, por supuesto que no. Creo que eso lo podemos evidenciar bastante bien con la forma de operar de esta estructura criminal, porque prácticamente en eso se convirtió el Partido Patriota y los funcionarios que estaban a su servicio. Eso no lo han demostrado los demás casos. Ellos tenían redes dentro de todas las instituciones del Estado que estaban al servicio de estos ilícitos. Es decir, no solo operaban para defraudar al Estado, que fue lo que ya quedó demostrado en los otros casos, sino que también se involucraron en ilícitos como el narcotráfico. Y no podemos creer que esto es un caso aislado
de todo el modus operandi del Partido Patriota durante sus 4 años de gobierno. No puede ser estas decisiones, y creo que ahí porque en el documento de los Estados Unidos se establece que hay posibilidad que existan más implicados, porque precisamente por el cargo que ostentaban estas personas, por el poder que tenían de decisión, por el orden jerárquico que tenían para delegar funciones y girar órdenes, naturalmente tenemos que comprender que en esta situación hay más involucrados. Y más gente que sabía y consentía este tipo de actividades. Esto es lo que podemos suponer luego de esta información que se revela hoy de lo que sucede en Estados Unidos, en las cortes, en el Distrito de Columbia específicamente, donde fueron presentados estos casos. Vamos al corte. SF Narcogobierno, envíe sus opiniones y comentarios. Regresamos con esas declaraciones que mencionaba Estuardo de Byron Lima, quien en vida señaló directamente al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Volvemos.